Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 28, donde dice: Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Comienza diciendo este versículo: pero luego que todas las cosas le estén sujetas. El reino de los cielos, o el reino de Dios, será definitivamente restaurado, ya que en el momento presente parece que el programa de Dios para sujetar las cosas todas a sí mismo no se está cumpliendo. Pero note lo que dice Hebreos, capítulo 2 y versículo 8: todo lo sujetates bajo tus pies, porque en cuanto les sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sin embargo, la permisividad divina nada afecta a la soberanía determinada de Dios, ya que el decreto divino, como se consideró en el versículo anterior, está establecido y tendrá cumplimiento absoluto en la nueva creación de Dios. No hay nada ni nadie que pueda hacer fracasar su voluntad. La victoria final se alcanza cuando todas las cosas, eliminado también todo poder contrario y toda oposición a Dios, se sujetan al Hijo, quien habrá terminado la misión mediadora que le había sido encomendada para hacer posible lo que Dios había determinado. Sigue diciendo este versículo: entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó, a él todas las cosas. Note cómo entonces el mismo Hijo se sujetará también al Padre. Esto note que resulta un tanto difícil de entender si no se tiene en cuenta la condición divino-humana de Jesucristo. El Verbo eterno manifestado en carne sujetará su misma humanidad al Padre, porque habrá terminado ya toda la obra encomendada en la restauración mediadora de todo cuanto existe al control definitivo de Dios. La primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La función mediadora para salvación y restauración habrá cumplido total y definitivamente el objetivo previsto por Dios. Pero note que esto no supone que el Hijo deje de reinar, ya que su reino es un reino eterno. Y así señala el Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículo 33 cuando dice: y reinará la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ya que si dejase de reinar, sería contrario al propósito divino. Isaías capítulo 9 y los versículos 6 y 7 nos dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Debe tenerse muy claro que el Hijo aquí no debe ser considerado en el plano de la deidad, sino como mediador, que al estilo de un general victorioso regresa habiendo ejecutado la campaña que se le había encomendado y haciéndolo en plenitud y victoria.
victoria. En la misma comisión divina se estableció la victoria del mediador, es decir, ya estaba ordenada en el propósito de Dios. Y alcanzada la culminación de lo que se había encomendado, entrega el poder al Padre, de quien Él también participa, así como el Espíritu, porque Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. La obra se termina, pero el reinado permanece eternamente, porque así permanece Dios. En la nueva creación y el reino eterno, el Hijo reinará eternamente porque para esa función ha sido establecido por Dios. Note lo que dice Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Cabe entonces hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo puede el Hijo ser igual al Padre y a la vez estar sujeto a Él? Nuevamente, el gran misterio de la unión hipotática lo hace posible, ya que en su condición divina es igual al Padre, pero en su naturaleza humana que puede estar sujeto a Él. No es este un tratado de cristología, por lo que no cabe sino una breve aproximación para hacer inteligible la verdad a cualquier lector. Habitualmente el título Hijo se usa para referirse a la deidad, de manera que el Padre engendra eternamente al Hijo que está en su seno. En este sentido, el título designa un término de la naturaleza y no de función, ya que eternamente es el Hijo de Dios. Sin embargo, a causa de la unión hipostática, existe la comunicación de propiedades, de modo que puede designarse para una naturaleza las propiedades de la otra, siempre que se haga atendiendo a la única persona que hay en Jesucristo. Así, a modo de ejemplo, puede llamársele Dios cuando lo que se considera corresponde a su humanidad. De este modo, así que al que muere se le califica como Hijo de Dios, autor de la vida, Señor de la gloria. No puede afirmarse aquello que no es posible en relación con su persona. Así, no se puede decir que Dios muera, pero debe de afirmarse que quien moría era Dios. De este modo se atribuyen perfecciones únicamente divinas a su naturaleza humana y condiciones humanas a su naturaleza divina, ya que quien es hombre reclama para él la misma fe que para Dios, porque es Dios. Juan capítulo 14 versículo 1 dice: No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Por eso mismo debe de tenerse sumo cuidado en la expresión de estas relaciones concurrentes en la persona divino-humana de Jesucristo, ya que no se puede afirmar a la luz de este versículo que la naturaleza humana del Hijo de Dios está en todas partes, no que su naturaleza divina padeció y murió. Del mismo modo, la frase del versículo no puede aplicarse para establecer que Jesucristo sea inferior al Padre, por la entrega que le hace del reino restaurado. Por tanto, el término hijo aquí no debe de entenderse como una referencia a la naturaleza divina del Señor. Cristo, como Dios, conoce todas las cosas, pero Él mismo dijo que del día de su venida nadie sabía, ni los ángeles ni el Hijo, sino solamente el Padre. Marcos capítulo 3 y versículo 32 dice: Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Sigue diciendo este versículo: para que Dios sea todo en todos. Todavía hay una dificultad en esta última oración, y cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente:
¿debe considerarse como final o como consecutiva en sentido de modo que es necesario comprender el sentido del dativo en la oración que serían aquí todas las cosas? De otro modo, Dios estaría en todo el universo en todas las cosas, como debe de entenderse un dativo neutro plural, siendo mayoritariamente la aceptación del adjetivo como nominativo y atributo del sujeto en la oración que es Dios. Pero es necesario también precisar que no tiene un sentido que para los filósofos sería panteísta de identificación de Dios con todas las cosas en el universo, sino que se trata de una identificación moral. Dios es todo en el universo, cuando el universo le está sometido a él. Pero en ningún modo puede entenderse esto como que el universo entero será una cosa con Dios, de modo que Él será todo y todo será Dios. Pero también puede considerarse el adjetivo articular como un acusativo adverbial que equivaldría a totalmente. En este sentido, determinaría que Dios está plenamente en todo el universo, puesto que nada habría ya fuera de él, en razón al trabajo mediador de Cristo, que lo hizo posible. Dicho de otro modo, nada habría en la nueva creación fuera o al margen de Dios. Así pues, cuando el apóstol habla de que Dios será todo en todos o todo en todas las cosas, ambas son verdad, ya que está señalando a una etapa final y definitiva del reino de los cielos, ya que todo está sometido y sujeto a Dios y a la restauración universal con ausencia total del pecado, permitiendo la presencia divina en santidad, justicia y soberanía. Entonces, la mediación del Hijo cesará definitivamente porque la obra de restauración de todo a Dios se habrá terminado, y Dios reinará en soberanía sobre todo, en donde existirá solamente santidad y orden. Una nueva creación servirá de base al propósito divino de poder relacionarse en plena comunión con el hombre, que fue creado para tener esta relación especial con Dios. En esos cielos nuevos y tierra nueva será el asiento de la nueva humanidad, salvada y regenerada por la obra establecida en la soberanía de Dios. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Este versículo es uno de los que tienen dificultades de interpretación. Y hay varias sobre este texto, como por ejemplo escribe el doctor La Cueva cuando dice: se han dado de esta frase muchas y muy variadas interpretaciones, ya que algunos han contado hasta 30. De todas ellas, solo 3 merecen consideración, aunque ninguna de las 3 tiene garantía absoluta. Por ejemplo, la primera, según la opinión que durante muchos siglos tuvo el favor de los expositores, se trataría de casos en que un creyente ya bautizado se bautizaba por segunda vez en lugar de un catecúmeno que hubiese fallecido sin cumplir la ordenanza que simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo citaría esta práctica sin, por eso, aprobarla, ni tampoco la historia ni la escritura dan pie para que esta opinión sea fidedigna. En segundo lugar, según la opinión de Rie, tiene como más probable que se trata de personas recién convertidas que se bautizaban para llenar así el vacío que dejaban en la congregación los que iban muriendo. Note que esta explicación, dice Trachet, es más sentimental que doctrinal, de difícil comprensión,
como punto fuerte de argumento del apóstol en este lugar. Y en tercer lugar, también se opina y apunta una solución interesantísima, pero que exige una corrección en la puntuación que el texto griego tiene en la actualidad, teniendo en cuenta que los primeros manuscritos carecían de puntuación. El versículo 29 habría de puntuarse de modo siguiente: ¿qué lograrán los que se bautizan? Pues los muertos se bautizan si en ninguna manera los muertos resucitan. El creyente se sumerge con Cristo en la muerte. Si no hay resurrección, se queda en cadáver, pues pierde la vida anterior sin surgir a una nueva vida. Fin de la cita de Dr. Lacueva. Así pues, la interpretación que tiene que ver con la práctica supuestamente de los cristianos en tiempos de los apóstoles es que muchos de ellos morían a causa de persecuciones y sin ser bautizados, de manera que supuestamente algunos de sus hermanos en la fe se bautizaban por ellos. Sin embargo, históricamente no hay prueba alguna de esta práctica a finales del siglo I o incluso del siglo II. Sin embargo, este bautismo por los muertos se practicaba en el entorno de dos herejes, Cerinto a principios del siglo II y Marción a partir del año 130 aproximadamente. En la actualidad, algunos persisten también en sostener esta interpretación basándose en algunas premisas que establecen, como por ejemplo escribe el profesor Juan Leal. Y atendiéndose el texto crítico actual, conviene notar lo siguiente. En primer lugar, el artículo que determina a los muertos. En segundo lugar, el artículo también que determina a los que se bautizan. En tercer lugar, los que se bautizaban no se debe de separar de por los muertos, como indica el segundo miembro paralelo con el que termina el verso. En cuarto lugar, el futuro se explica bien dando al verbo hacer el sentido de lograr, obtener, conseguir. Y en quinto lugar, la preposición tiene ordinariamente el sentido de a favor de, junto con el de sustitución. Así pues, todo el verso consta de dos miembros que mutuamente se explican y dicen lo mismo. Queda siempre por averiguar en qué consistía este bautismo a favor de los muertos. Probablemente era un rito idéntico al bautismo corriente. Pablo no entra en el tema de su licitud o conveniencia, sino que se sirve de él para iluminar la incongruencia de los cristianos que negaban la resurrección de la carne. Pero la posición más consecuente, no solo con el pasaje, sino con la fe, y que evitaría en tiempos de Pablo cualquier tipo de confusión, es la de una lectura que puede establecerse de este modo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan? Por los muertos se bautizan si en ninguna manera los muertos resucitan. Sin embargo, la dificultad interpretativa se mantiene y es una evidencia más de los problemas hermenéuticos que tiene la epístola. Sin duda, los corintios entendieron inmediatamente lo que Pablo le estaba diciendo, pero note que no ocurre igual con nosotros en el día de hoy, dejando como más segura la interpretación que damos en este párrafo. Continuar con el versículo 30, donde dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Reforzando todavía más la evidencia de la resurrección, formula una pregunta retórica, que es: ¿por qué también nosotros peligramos a toda hora? Las vidas de Pablo y sus compañeros estaban en continuo peligro, en todos los lugares y en todos los momentos a causa del Evangelio de Cristo.
también los otros apóstoles y los cristianos en general lo estaban. Y note que si Cristo no hubiera resucitado, ese modo de vida en continuos peligros sería un contrasentido y no tendría razón alguno de ser. Continuar con el versículo 31, donde dice: Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Comienza diciendo este versículo: os aseguro, hermanos. En algunas versiones, como en la Reina Valera 60, comienza el versículo con las palabras os aseguro, que no están en el texto griego y que posiblemente sea un añadido de los traductores para darle un determinado sentido a la frase que sigue. En cierto modo, las palabras del apóstol son semejantes a la de la profecía, en donde se lee: por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Salmo 44, versículo 22, que son citadas por él en Romanos capítulo 8 y versículo 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Note que aquí está afirmando el peligro que el Evangelio, el cuidado de las iglesias, la identificación con los creyentes traía, no ocasionalmente, sino siempre, es decir, cada día, ya que estaban en continuo peligro de muerte, como así señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10 y capítulo 11, versículo 25. Esta situación era generalizada en la experiencia de los apóstoles, como también señala el capítulo 4 y versículo 9. El riesgo de muerte era un riesgo permanente. Sigue diciendo este versículo: por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sin embargo, esa situación la sufría y soportaba con gozo, por la gloria para la que él era la iglesia en Corinto. No es que él se estuviera gloriando por el trabajo que había hecho y experimentase una vanagloria por ello, ya que antes había testificado que cuanto había hecho no era por sí mismo, sino por la gracia de Dios que actuaba en él. Versículo 10. El adjetivo positivo vuestro, en la traducción vuestra gloria, debe de tomarse en sentido objetivo. Esto es, el apóstol se gloría en los corintios como cristianos que han sido alcanzados por él, resultado de su trabajo apostólico. La salvación de tantos y la fundación de la iglesia era el gozo y la corona de que se gloriaba Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La valoración de la obra de Dios proveía de gozo en medio de las persecuciones y le alentaba a seguir adelante, aún en medio de las tribulaciones y peligros que le rodeaban. Y voy concluyendo con esto. Dice Pablo que cada día muero. Note que Pablo arriesgó su vida todos los días y casi todas las horas de su ministerio. Ahora bien, ¿por qué habría estado él dispuesto a hacer algo así, si no hubiera vida después de la muerte, ni recompensa y gozo eterno después de todo su dolor? Note lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 3 y 4, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros.
Amigo y amiga oyente, la esperanza que tenían tanto Pablo como Pedro y como todos aquellos cristianos a través de los siglos y en la actualidad que creemos que solamente cuando hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, es solamente en Él que tenemos una esperanza viva, y la tenemos porque Jesucristo resucitó y Él vive. Mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú todavía no tienes esta esperanza depositada en Jesucristo, ¿a qué estás esperando? Ábrele tu corazón, ora a Dios y recíbele como tu único y suficiente Salvador. Por ello yo te animo a que hagas una oración, si nunca antes la has hecho, y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que hasta ahora he creído que después de la muerte no había nada más. Me moría y se acabó todo. Pero tu palabra enseña que no es así. Vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados, y me arrepiento de ellos. Ahora te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. Y te doy muchas gracias. Tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.